Vamos a hablar en esta ocasión de la identidad y la distancia social en refugiados y solicitantes de asilo sirios y palestinos. Incidiremos también en los efectos de esta distancia social en el aprendizaje de la lengua. Bueno, sabemos que la identidad se mueve en una doble dirección. Es aquello con lo que me identifico, pero también se construye con las características que los demás me atribuyen. Y estas características, a su vez, se impregnan de circunstancias sociales, políticas, históricas y religiosas que acontecen en el mundo que me sirve de escenario. Y también de la interpretación que se hace de las mismas. Esto a la vez modifica, matiza, exagera aquellos rasgos que me atribuyen los demás. Si atendemos también a la definición de Tafel, dentro del marco de la teoría social, la identidad es un mecanismo psicológico que permite el reconocimiento entre un individuo y su grupo. Existe de hecho una inclinación natural por parte del ser humano a categorizar, clasificar, organizar y ordenar. Asimismo, cada individuo se identifica con uno o varios grupos que no son más que una extensión de su propia manera de verse a sí mismo. En el marco de la identidad social, las identidades sociales nos permiten distinguir a miembros de nuestro grupo, que Tafel denomina endogrupo, de miembros de otros grupos o exogrupo. Lo que hacemos consciente o inconscientemente es compararlos entre sí, seleccionando rasgos positivos del endogrupo para devaluar al exogrupo con estereotipos y prejuicios. La nación. La nación es en algunos casos el elemento principal en la creación de identidad. El territorio, especialmente en Occidente, constituye un importantísimo elemento generador de un fuerte sentimiento de identidad. Y esta situación se intensifica en múltiples circunstancias y se propaga entre los miembros de una comunidad, transmitiéndose también de generación en generación. En este sentido, y citaré a Caminal, la educación ha sido y sigue siendo el medio principal de garantizar la uniformidad nacional que interesa al Estado. Asegura la homogeneidad lingüística, la enseñanza y el respeto de unos mismos valores nacionales y la memorización de idénticos hechos del pasado que convienen al mantenimiento de una imagen común que fomente la unidad. Este concepto de nación, además, está profundamente vinculado al concepto de Estado. En el mundo actual, el único criterio que es aceptado universalmente como rasgo de diferencia es el proporcionado por el Estado y según esto se aplica en todas las personas la diferencia entre ciudadanos y extranjeros. El Estado-nación, sin embargo, también puede ser una importante fuente de violencia, especialmente contra poblaciones más desfavorecidas, como la población de la que aquí hablamos, ¿no? Muchas veces el Estado no solo no protege a las personas cuyo estatus no alcanza el nivel de ciudadanía, sino que las condena o las persigue. Es el caso de los inmigrantes, ¿no? Convirtiéndose de este modo en su agresor. En este sentido es en el que Judith Butler afirma que estar protegidos contra la violencia del Estado-nación es estar expuestos a la violencia ejercida por el Estado-nación. Así pues, dice Butler, basarse en el Estado-nación para protegerse contra la violencia es precisamente cambiar una violencia potencial por otra. Y es que en el marco actual que impera en Occidente, en el que la islamofobia, los prejuicios y la falta de solidaridad contra estas poblaciones van ganando terreno, el multiculturalismo que estaba y que sigue estando tan de moda debe reforzarse con nuevos discursos encaminados a la construcción de un escenario más imparcial y justo para, por ejemplo, la comprensión del mundo árabe.
Dicho culturalismo ya presuponía la existencia de unas comunidades establecidas y en cierto modo visibilizadas, y aquí cito de nuevo a Butler, pero dejaba sin reivindicar el reconocimiento de sujetos aún no visibles, no considerados vidas, y cuya existencia hay que visibilizar y reclamar con urgencia, dice Butler. Y es que en algunos casos la identidad deviene un estigma, como en el caso de la identidad árabe. Podemos prestar atención a algunos rasgos relacionados con la cultura árabe que cargamos en nuestras sociedades occidentales de un significado muy particular y profundamente negativo, y que son susceptibles de cambiar dependiendo del grupo que los valore, estos rasgos. Por ejemplo, el uso del velo en las mujeres musulmanas puede ser considerado positivo o negativo en función del entorno. En Occidente, el uso del hijab está claramente estigmatizado como señal de sumisión y discriminación, pero esta interpretación no deja de resultar algo sesgada y etnocentrista, puesto que, aunque puede ser que algunas mujeres lo lleven por imposición, hay muchas otras que escogen su utilización de manera absolutamente libre, por convicción ética, incluso muchas lo enarbolan con orgullo como señal de identidad. En todo caso, se trata de una realidad compleja que no debe verse sometida de modo sistemático a un reduccionismo rápido. No debe someterse a un juicio precipitado y lleno de prejuicios, ya que la interpretación de los hechos y la valoración de los individuos que los protagonizan varía notablemente dependiendo de la parte del mundo desde el que se mire. La pobreza también puede considerarse un estigma, más aún si va unido al estigma añadido de ser extranjero, el estigma añadido de ser árabe. En este caso, como señala de la Cortina, cuando acuñó el término aporofobia, es la unión de ambas características, ser extranjero y ser pobre, lo que produce la xenofobia, que es el miedo o el rechazo. Cortina afirma que en la sociedad de acogida, cuando el hecho de ser extranjero no está acompañado del hecho de ser pobre, produce el efecto más bien contrario, que es la xenofilia. Lo que estamos presenciando en nuestras sociedades actuales es una hostilidad y animadversión creciente hacia aquellos que no van a contribuir a engordar nuestras arcas y que, por el contrario, creemos que van a ocasionar graves gastos a nuestra economía, que van a poner en peligro nuestras convicciones religiosas y morales, contaminándolas con creencias radicales, constituyendo una grave amenaza terrorista para nosotros, afirma Cortina. Y es cierto, porque poco o nada importa la procedencia de estas personas, aunque sean árabes, aunque sean musulmanas, si su estancia viene acompañada de vastos desembolsos, de lujosas estancias. En este escenario que estamos describiendo, cobra especial importancia el uso de la lengua como herramienta constructora de identidad social y supone un elemento generador de identidad fuertemente poderoso también, sobre todo en la medida en que es el otro el que atribuye una identidad al hablante en función de la lengua que habla. Todos lo hacemos. Y es que las lenguas se ordenan en jerarquía según su prestigio social, político, económico, según el prestigio más bien del lugar de origen, porque la nación proyecta su reputación sobre la lengua como una sombra. Las lenguas tienen ante la sociedad un significado acorde con el estatus de sus usuarios. Y esta es la razón por la que resulta difícil decidir dónde comienza la actitud hacia una variedad lingüística y dónde comienza la actitud hacia sus hablantes. Estas son palabras de Moreno Fernández. La actitud de los hablantes, de hecho, hacia la sociedad de llegada, o sea, de los hablantes de la sociedad de llegada hacia la lengua y la cultura de los inmigrantes, solicitantes de asilo árabes, tendrá un influjo determinante en su posterior evolución y aprendizaje.
Y por eso el estudio de las actitudes lingüísticas resulta esencial para calibrar y comprender la importancia o la falta de valor social que se concede a una lengua en un contexto determinado, su efecto en los hablantes de dicha lengua y las razones que pueden operar en la elección de una variedad lingüística o de otra. De hecho, los errores que cometen los hablantes árabes, lo veremos a continuación, son peor tolerados por la comunidad de acogida, así que es frecuente que estos permanezcan durante más tiempo en estadios de interlengua y fosilicen su lengua, el uso de la lengua que aprenden, fosilicen su español y no lleguen a hablarlo realmente bien, ¿no? En este sentido, me gustaría hablar del modelo de aculturación que propone Schumann, que guarda una relación estrecha con la motivación de los aprendientes y con la identidad, ya que el nivel de éxito que alcanza un estudiante en el aprendizaje de una lengua, según Schumann, está fuertemente vinculado al deseo que dicho estudiante tenga de aprender dicha lengua, y este deseo también está vinculado a la identidad que adquiere en función de la imagen que la comunidad de acogida proyecta sobre él. Es importante establecer que Schumann entiende por aculturación lo que entiende por aculturación, y creemos poder trazar entre esta acepción de aculturación que establece Schumann, es decir, el deseo del estudiante de integrarse en la comunidad. Ya veremos que este concepto de integración es problemático. El deseo, decía, del estudiante de integrarse en la comunidad de acogida. Creemos que este concepto de Schumann tiene similitudes con el término aculturación y el significado que se atribuye mayoritariamente en la actualidad al concepto de integración, que decía yo hace un momento que puede resultar problemático porque también puede ponerse en contraste con asimilación y concebirse desde un enfoque más positivo, ¿no? Lo solemos concebir como un proceso de incorporación progresiva de los inmigrantes, en el que no se les impone que renuncien a sus propias costumbres. Sin embargo, yo creo que esta perspectiva comparte con el concepto de asimilación la idea de que en la sociedad de instalación predomina la igualdad. Aquí cito a Enrique Santamaría. Por lo que la integración entonces supondría una inclinación por parte de los ciudadanos autóctonos a respetar aquellas diferencias culturales que no contradigan la cultura nacional. En fin, Schumann afirma que en una situación en la que existiera una gran distancia social y psicológica entre el aprendiente y la sociedad de instalación, falta de solidaridad y una marcada distancia social, como decía, dicho estudiante, dicho inmigrante, podría sentirse tan ajeno a la sociedad de llegada que tendería a eludir la aculturación, evitando consciente o inconscientemente reproducir los usos, los rasgos lingüísticos y el acento de los hablantes nativos. Esto es importante, recibiendo consecuentemente menos input.